Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los campos de la Amazonía, los Andes y la costa del Océano Pacífico en Sudamérica y que considera que eso le permite opinar y darles a ustedes consejos, especialmente a los internautas. Hablaremos sobre qué es lo que nos permite o cómo estamos evolucionando gracias al coronavirus. Analizaremos en este capítulo, en esta charla, cómo las guerras, las catástrofes naturales y las pestes han sido las que nos han ayudado a evolucionar, no solamente como seres biológicos, sino también como sociedad. Empezaremos pues por las catástrofes naturales. Ustedes saben que estamos nosotros alterando el orden natural, las leyes naturales, estamos alterando el aire, el agua, el suelo, y esta alteración está generando un desequilibrio que afecta no solamente a nosotros, que es el mayor problema. El mayor problema no es la alteración que nosotros estamos produciendo en los seres humanos, es la alteración que nosotros, a través de nuestra injerencia en el aire, injerencia en el agua, en los océanos, en los ríos, en los mares, y nuestra injerencia en el uso del suelo, en los bosques, incendios y todo lo demás, uso del suelo para la urbanización, el uso del suelo para la agricultura, hace que las catástrofes de tipo natural, de tipo físico, como huracanes, sequías, inundaciones, especialmente el problema del agua, se convierta en un problema que va a afectar no solamente a la especie humana, sino que va a afectar a todas las especies de diferentes lugares del planeta. Por ello, las pestes, en cambio, se diferencian en que esencialmente son una reacción de la naturaleza, y esta reacción de la naturaleza alteran por sobre todo la relación del hombre con la naturaleza. Y las pestes fundamentalmente nos afectan a nosotros, los seres humanos, y por supuesto pueden afectar también a los cultivos, a los animales domésticos, a otras especies, pero cuando nos afectan a nosotros, los seres humanos, es cuando nos crean la preocupación, y en ese momento las pestes generan procesos de transformación social. La hemos vivido aquí en América, cuando los conquistadores, los colonos, los europeos llegaron y trajeron pestes que asolaron con la población local. Las pestes también transformaron Europa. Recordemos la gran peste bubónica y otras pestes como el cólera, que desarrolló todo lo que es el agua potable y la canalización en Inglaterra. Así pues, las pestes fundamentalmente afectan o nos afectan a nosotros como seres humanos. Pero nosotros los seres humanos hemos inventado una forma loca también de transformarnos socialmente, y que es la forma más terrible, la forma más grave en la que hemos producido: la guerra. Por supuesto, los científicos, los sociólogos y todo dicen que le debemos a la guerra más que a la paz, que la guerra nos ha dado más que lo que nos ha dado la paz, lo cual aparentemente es cierto. Es una alteración entre los seres humanos, entre las relaciones de seres humanos, y fundamentalmente esta relación hoy se traduce en un conflicto entre ciudades o entre países, fundamentalmente entre países. Antes era del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, era un conflicto entre imperios. Los imperios europeos querían expandir, continuar su proceso de expansión y dominación, pero básicamente pasaron de dominar los otros continentes a querer quitarle al otro imperio lo que tenía, y así se produjo la Primera y Segunda Guerra Mundial. En las dos guerras mundiales el objetivo, por supuesto, fue quitarle a Inglaterra lo que tenía, y eso resultó muy cruel y muy difícil. Hoy
nos enfrentamos también al problema de enfrentarnos al imperio norteamericano y a lo que fue el imperio de la Unión Soviética. En el imperio norteamericano se desarrolló lo que se llama el capitalismo salvaje, y en el imperio comunista, en el imperio de la Unión Soviética, se desarrolló lo que se llama el comunismo sangriento. Los dos sistemas han sido particularmente crueles con, primero, la naturaleza. En el caso del capitalismo salvaje, pues le ha importado un comino destruir las selvas amazónicas, ahora producir el calentamiento global, exterminar las especies en los océanos, contaminar los mares, porque el capitalismo salvaje nos ha llevado a la decisión o a la necesidad compulsiva de consumir. El capitalismo salvaje se convirtió primero en una manera de explotar seres humanos y naturaleza, y finalmente de dominar a miles de millones de seres humanos a través de lo que se llama el consumismo. Este mecanismo de dominio del consumismo ha desencadenado ahora graves trastornos a la naturaleza y graves conflictos que nos pueden llevar a una guerra nuclear, lo cual es muy grave porque la guerra nos dio la capacidad de autodestruirnos y de destruir todo lo que existe en este continente, en este planeta y en un país. Así pues, pasamos en cambio a lo que se llamó el otro sistema, el sistema del comunismo sangriento, que lo que pretendía es que los cambios sociales se hacían a partir de la lucha sangrienta, la lucha armada, y así propiciaron revoluciones, propusieron guerrillas, propusieron cambios violentos y el uso de las armas como recurso para cambiar las relaciones de poder en una sociedad, conseguir lo que se llama la redistribución de la riqueza, la redistribución del poder y la redistribución del conocimiento. Y esta redistribución significaba democratizar, es decir, entregar a cada ser humano una parte de la información y el conocimiento, una parte de lo que el Estado recaudaba como impuestos y se traducían en obras públicas, en educación, en salud, y una parte de lo que el Estado recogía como poder. Y este poder se convertía en la capacidad de elegir, de estar continuamente cambiando a las personas que llegaban a ocupar cargos públicos, pero que no llegaban porque tenían un linaje, porque tenían un consentimiento del burócrata, del dictador, sino que llegaban porque tenían y mostraban cualidades, virtudes, propuestas, ideas que les permitían a las sociedades escoger entre varias opciones. De este capitalismo salvaje y desbocado somos ahora todavía víctimas de algunos países, como por ejemplo los países latinoamericanos proveedores de materias primas y los países del tercer mundo, y por supuesto del comunismo sangriento son todavía víctimas algunos países que consideran que la única forma de sostenerse es a través de un aparato militar convertido al mismo tiempo en ejército popular, pero bajo las órdenes de un comandante, de un jefe y finalmente de un dictador. Estos dos sistemas son los que nos están ahora llevando a un conflicto, ya no con la naturaleza solamente, ya no con las pestes solamente, sino que nos llevan a un conflicto entre nosotros mismos, entre amigos, entre vecinos, entre parientes. Así pues, la sociedad humana, gracias al coronavirus, nos visibiliza, este coronavirus nos visibiliza esto, que nosotros los seres humanos hemos perdido la noción de alguna manera, porque en los seres humanos hay algunas cosas que tenemos que entender. El ser humano llegó a valer por la capacidad de trabajo, llegó a valer
por la capacidad de imaginar, de crear, y llegó a valer también por la capacidad de conocer. De esto lo analizaremos en el siguiente tema. Muchas gracias.